Hola, nosotros somos de la Universidad del Golfo de México, Campus Oaxaca, y vamos a exponer para la materia de contabilidad de costos el tema de método de análisis y aplicación y el tema de costos fijos, variables y directo marginal. Nosotros somos de la licenciatura en Administración de Empresas y el equipo está integrado por los alumnos Reyes García Karen Itzel, Sánchez Martínez Marisela, Sánchez Ramírez Jorge Antonio, y nuestra docente es la licenciada en Contaduría Pública, Liz Paz Figueroa. Nosotros somos del segundo grado, grupo A. Bueno, método de análisis y aplicación. Cuando se habla de un método, se entiende como el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o un fin determinado. En las empresas, una vez seleccionado este método, se debe aplicar y analizar de acuerdo con sus necesidades para ver si es pues de acuerdo a lo que necesita, por lo que por análisis se entiende una estimación relativa de ciertos conceptos que tienen estos métodos y en pocas palabras se podría decir que se refiere prácticamente a un método para evaluación de costos. Los métodos de análisis y aplicación se dividen en costos variables y costos directo marginal. Eh, los costos variables son un método que consideran como elementos del costo de producción la materia prima directa, la mano de obra directa y cargos indirectos, sin importar si tienen características fijas o variables en relación al volumen de producción. Según el autor Cristóbal del Río, este método de análisis toma como base el estudio de gastos fijos y variables para aplicar a los gastos unitarios solo gastos variables, como pueden ser la mano de obra directa, el material directo y gastos indirectos variables, lo que significa que, que los gastos fijos pues se excluyen del costo de producción unitario. Y el costo de producción unitario es variable, ya que pues pueden intervenir la valoración de todos los artículos terminados, en proceso o vendidos, y esto es como base del estado financiero, denominado como costo de producción de lo vendido, el cual pues afecta la posición financiera que se denomina balance general y en automático pues el estado de resultados. Respecto a distribución, pues aquí se debe incluir una cuota dependiendo de las políticas de la entidad y pues otras que incluyan los costos de distribución, los costos financieros, ya que pues estos tienen un papel importante en la producción del artículo de venta y los costos fijos, tanto de producción, distribución, administración y financieros, pues se cargan directamente a los resultados del periodo en que se originan. En cuanto a los costos directo marginal, se define como un sistema de operación que evalúa el inventario y el costo de las ventas a su costo variable de fabricación. Para el autor Cristóbal del Río, el costo directo marginal consiste en que el costo de producción se integra por los materiales directos, por el costo de trabajo directo y por los gastos indirectos de producción. También se puede decir que ese tipo de costo es como la variación que se produce en el costo total al momento de que la empresa aumente la producción en alguna unidad. Para evaluar los inventarios del costo directo marginal, solo se consideran los costos variables. Y este método se basa en el análisis del comportamiento de los costos de producción y se clasifican en dos, en lo que es costos fijos y costos variables. Esta clasificación es con el objetivo de que la empresa cuente con suficiente información para así con ello poder implementar su planeación estratégica. Y aquí pusimos un ejemplo sobre la diferencia entre las ventas y los costos variables. Este método de aplicación
se calcula al restar, como lo señala aquí, al restar ventas menos costo variable, que es igual a la contribución marginal. Diferencias de los métodos. Diferencia entre el método de costo variable y costo directo marginal. La diferencia de estos métodos se centra en el tratamiento contable de los cargos indirectos fijos. El costo absorbente o variable considera que todos los cargos indirectos, ya sean fijos o variables, son parte de los costos de producción y deben incluirse para el cálculo del costo unitario del producto. ¿Cuáles pueden ser estos costos indirectos? Puede ser la mano de obra indirecta, luz o energía eléctrica, arrendamiento del edificio o de la fábrica, entre otros. El costo directo marginal. El costo directo excluye los cargos indirectos fijos, pero solamente considera los cargos indirectos variables como parte del costo de producción. ¿Cuáles pueden ser estos costos indirectos? Puede ser materiales indirectos, labor indirecta u otros gastos indirectos, como puede ser renta, depreciación, seguros o combustibles. En cuanto a los costos fijos, se les conoce así porque estos no varían ante los cambios de la producción de bienes y servicios que tiene la empresa. Es decir, que sin importar cuánto produzca la empresa, estos costos siempre tienen que ser abonados por el simple hecho de que existe el negocio. Y también son conocidos como costos indirectos, porque, como lo decía, esos costos no tienen relación directa con la producción de la empresa. Esos costos fijos nos permiten calcular las necesidades financieras de una empresa para que con ellos se mejore su producción. Y antes de mencionar los ejemplos, los costos fijos se pueden clasificar en dos categorías. El primero es el costo fijo comprometido y el segundo es el costo fijo discrecional. Los costos discrecionales son los que pueden llegar a aumentar o disminuir con el paso del tiempo sin que la empresa cambie, es decir, que no existan variaciones en el nivel de producción. Un ejemplo de este tipo de costo fijo es la publicidad o el alquiler. Y los costos fijos comprometidos son lo contrario, es decir, que no son propensos a que sean modificados si no existe variación en el nivel de producción que tiene la empresa. Y acá entra lo que son los salarios de los empleados, los impuestos o seguros. Y, y pues ahora que ya conocemos esa clasificación de los costos, algunos ejemplos que lo identifican son los salarios, que en este caso, sea que el local o el negocio abra o no, el sueldo de los empleados se tiene que pagar. Está también lo que es suministros. Aquí incluye lo que es el pago del agua, el teléfono, la calefacción y la electricidad. Tenemos también el alquiler, es decir, que si alguien alquila algún local o alquila alguna oficina, se tiene que pagar también independientemente de que si la empresa esté produciendo o no.
Por ejemplo, si se pagan 2.000, 2.500 al mes por rentar algún local, se tiene que ser un costo fijo, porque se seguirá pagando lo mismo cada mes, sin importar que la empresa esté produciendo. Está también las reparaciones, que se refiere a que si la empresa cuenta con alguna maquinaria que necesita mantenimiento, igual es un costo fijo, porque necesariamente se tiene que pagar. Y están los impuestos. En los impuestos, ya sea que la empresa sea local o regional, se tiene que pagar cierta cantidad que se disponga, porque de lo contrario la empresa podría ser sancionada. Y en pocas palabras se puede decir que el costo fijo es una cantidad de dinero que la empresa debe asumir independientemente de los ingresos que obtenga en cuanto a su nivel de producción. Costos variables. El costo variable son aquellos costos que van a variar acorde al nivel de producción de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que este costo puede aumentar o puede disminuir dependiendo de la evolución productiva. Esos costos se relacionan con la producción de la empresa. Mientras más sea el nivel de producción de la empresa, más costos variables se tendrán. O caso contrario, si el nivel de producción de la empresa baja, este costo va a disminuir. Los tipos de costos variables. El costo variable proporcional. Este va a variar según la cantidad de productos creados. A más necesidad de producción, más será el coste, o viceversa. El costo variable progresivo. Mientras más productos se deban crear, más será el coste. Pero este costo aumentará, aunado a eso, si debemos pagar comisiones por ventas u horas extras de los colaboradores. Y por último, el costo variable regresivo. Este costo va a variar o va a disminuir si hacemos compras a mayoristas para cubrir una alta producción. Este es inversamente proporcional al volumen de la misma. Ejemplos de costos variables. La materia prima. La cantidad de compra de materiales para producir o ofrecer un servicio. El transporte. Este costo va a aumentar si tenemos una alta producción. El enviar un producto o traer materia prima de un lado a otro va a hacer que este costo aumente. Es variable porque solo se va a usar cuando se necesite. Comisiones por ventas. Si en las políticas de la empresa se otorgan esas comisiones a los colaboradores por venderlos, este costo va a aumentar o va a disminuir dependiendo de la cantidad de productos que el colaborador venda. Costos de empaque o de embalaje. Este va a depender cuando se produzca en un momento determinado. Si yo produzco más, voy a gastar más en empaquetar toda la mercancía que se haya producido. O si es menos, este costo va a disminuir. La mano de obra. Mientras más demanda exista o más esté produciendo, voy a tener que contratar más personal o tener más personal para producir o agilizar las tareas dentro de la empresa. O caso contrario, si baja la demanda
o si no produzco, voy a tener que eliminar o fusionar los puestos de trabajo que estén inmóviles. Mantenimiento de almacenes. Al aumentar o disminuir la producción de mi producto, voy a gastar en mantener mi almacén. ¿Qué puede ser? Que yo invierta en ventilación, iluminación adecuada, eh, equipos de protección, entre otros. Y costo marginal. El costo marginal es el costo de producción en una unidad adicional, es decir, es un aumento de costo total que debe incluir una empresa para obtener una unidad más de producción. Esto le permite observar cambios ocurridos en el costo total de producción al emplear unidades adicionales de factores variables de producción. Por lo tanto, se puede decir que es una medida del costo adicional incurrido como consecuencia de un aumento en el volumen de producción y es el resultado de dividir el cambio absoluto en costo total entre el cambio absoluto en producción y su expresión es costo marginal es igual a costo total sobre producción total. Un ejemplo de costo marginal pues podría ser cuando la empresa decide aumentar la producción en una unidad más, en uno de sus artículos, pues el cálculo del costo marginal le permitirá saber si es o no rentable. Gracias por su atención.